Buenos días, compañeros y profesora. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Pastrana, Isabela Mora, Laura Galindo, David Barragán y quien les habla, Laura Alejandra Loaiza. Nos corresponde exponer sobre el tema de contaminación auditiva. Comenzaremos hablando sobre el ruido. El ruido es, por lo tanto, un caso particular de sonidos de una emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de molestia. El ruido está integrado por dos componentes de igual importancia. El primero es un integrante puramente físico y el otro es el integrante de carácter subjetivo de la sensación de molestia. El nivel de sonido se mide en decibelios. La sonoridad es una característica subjetiva definida como la sensación producida por el oído en el comportamiento humano, pues esta está más cerca de una función logarítmica que de una lineal. Un oído humano es capaz de percibir y soportar sonidos correspondientes a niveles de precisión sonora entre 0 y 120 decibelios. Este último nivel de ruido marca aproximadamente el denominado umbral de dolor. A nivel del ruido superior, pues puede producirse daños físicos como la ruptura del tímpano. El oído es el órgano sensorial responsable de la audición y el mantenimiento del equilibrio mediante la detención de posición corporal y movimiento de la cabeza. Se compone de tres partes: el oído externo, medio e interno. El externo se localiza fuera del cráneo y los otros dos dentro del hueso temporal. El oído interno es parte esencial del órgano de la audición, pues porque siempre se produce una transformación de ondas sonoras e impulsos nerviosos, y en él se realiza el análisis de los sonidos. A continuación hablaré sobre las molestias debido al ruido. Pues como ya se ha explicado anteriormente, el ruido, además de sus componentes físicos, incluyen un componente subjetivo de la molestia de algunas molestias que son provocadas. Pues en determinadas situaciones estas molestias son más evidentes, ya que pueden provocar daños físicos e invaluables. La subjetividad provocada por el ruido introduce una gran complejidad. Se tienen en cuenta los factores que incluyen en ella y se cuantifican usando determinados índices de medida. Estos factores son la energía sonora, que es la que posee un sonido con más molestia y es provocada y pues se mide con el nivel de precisión sonora. El otro es el tiempo de exposición. Son iguales niveles de ruido de las molestias aumentadas con el tiempo. Pues el tiempo es la que dura la exposición. A mayor duración, a mayor es la molestia. Y el otro es las características del sonido, pues se caracterizan del componente físico del ruido, y la otra es la sensación individual. Es determinada de diferentes personas, sientan grados de diferentes de molestia frente al mismo ruido. El otro es la actividad del receptor, pues a diferentes horas del día y según la actividad que se realice y el nivel de concentración que requiera un mismo ruido, que puede provocar diferentes grados de molestia. Ya habiendo revisado los conceptos anteriormente sobre ruido, pues ahora pasemos a definir cuáles son las fuentes de ruido. Y pues básicamente son cuatro. La primera vendría siendo el tráfico y los transportes, que constituyen la principal fuente de contaminación acústica ambiental, incluyendo el ruido de carreteras, ferrocarriles y tráfico aéreo. Cabe mencionar que pues esta categoría abarca aproximadamente el 80% de todos los casos de la vida diaria de contaminación auditiva. La primera vendría siendo los vehículos a motor. Y pues esto pues ya sabemos todos que los vehículos más grandes pues generan más ruido que los pequeños, pero pues no siempre es así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otro factor que vendría siendo la velocidad con que va el vehículo, ya que si va a mayor velocidad pues genera mayor ruido. Otra fuente de ruido es el ferrocarril, que dependiendo de su motor, el número de vagones, los raíles generan un mayor o menor ruido. Y otro vendría siendo el tráfico aéreo,
que pues ya sabemos que los aeropuertos generan un gran ruido sobre todas las viviendas que están cerca a estos. Cuando los aviones van a despegar, que pues no solo generan ruido en sí, sino generan grandes vibraciones. Ahora pasamos a la segunda fuente, que vendría siendo el ruido industrial. Y pues la industria crea serios problemas de ruido, tanto así que pues el cuerpo legislativo más extenso y antiguo en cuanto a lo que conviene el ruido, pues es el destinado a la protección de los trabajadores frente al ruido industrial. La tercera gran fuente de ruido vendría siendo las construcciones y los servicios. Y pues ya es sabido que a la hora de hacer grandes construcciones, pues la maquinaria que se utiliza allí es muy ruidosa, tales como las hormigoneras, las soldaduras, los martilleos, las perforadoras, las grúas y pues entre otros procesos que son un gran foco de contaminación auditiva. La última vendría siendo las actividades domésticas y de ocio, pues diría yo que es la más relacionada con nosotros, ya que pues son las que más tenemos a mano, por así decirlo. La primera vendría siendo la ventilación, que su sonido llegaría a ser molesto después de un cierto tiempo. Los segundos vendrían siendo los auriculares, que si no les regulamos el sonido cada cierto tiempo, pues nuestros receptores auditivos se verían afectados. En cuanto a las actividades de ocio, se encuentran los campos de tiro y las fiestas. Los campos de tiro, como ya sabemos, si acudimos a estos sitios sin alguna protección para nuestros oídos, podemos quedar sordos, perder la audición. Y en las fiestas, si acudimos a estas de manera repetitiva, por un largo periodo de tiempo, pues esas consecuencias las vamos a evidenciar tiempo después en nuestros oídos. Vamos a hablar sobre los daños que puede ocasionar el ruido a la salud. Los efectos auditivos, sabemos que el ruido es un factor de estrés ambiental, quiere decir que puede producir estrés agudo y estrés crónico mediante la alteración de hormonas como la adrenalina y el cortisol, las cuales al sufrir variaciones pueden afectar psicológicamente a la persona. Asimismo, el estrés también puede repercutir colateralmente de manera negativa a los sistemas cardiovasculares, endocrino e inmune, por lo que el estrés generado por el ruido nos puede hacer enfermar. Bien, en la perturbación del sueño, el sueño, primero que todo, es un proceso muy organizado, con una actividad cerebral específica y variable. Además, es absolutamente imprescindible para el normal funcionamiento del organismo y la recuperación tanto física como psíquica. Su alteración por cualquier causa, específicamente por el ruido, puede afectar de forma notable a la salud. El ruido no solo puede impedirnos conciliar el sueño o despertarnos, sino que la forma más sutil es capaz de afectar profundamente a la estructura del sueño, alterando sus ciclos, las etapas y la profundidad del sueño. El ruido durante el sueño puede provocar diversos efectos en nuestro cuerpo, tales como el aumento de la presión, el provocar diversos efectos como también arteriales y cardíacos, cambios en la respiración, aumento de movimiento corporal y entre otros. El cual esto se traduce como fatiga durante el día y puede generar un estado de ánimo bastante depresivo y bajo rendimiento, entre otros. El sueño es un factor clave para tener una buena salud, tanto física como psicológica, ya lo habíamos mencionado, y por ello es necesario protegerse de cualquier perturbación externa, como el ruido. Estos que nos impiden descansar adecuadamente y sobre todo que podemos padecer algún tipo de dolencia, ¿no? Cuando padecemos algún tipo de dolencia es cuando debemos descansar lo suficiente. Para tener un buen descanso nocturno, el ruido presente debería estar sobre los 35 decibeles, ya que como mecanismo el ruido tiene una importante repercusión tanto en la arquitectura y microestructura del sueño. Este efecto nos puede provocar o nos puede dar la necesidad de consumir medicamentos para dormir si es necesario, o incluso nos puede llegar a dar enfermedades psiquiátricas que serían de hospitalización.
Los efectos cardiovasculares que provoca el ruido o la contaminación acústica, que además altera a nivel celular, contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular o la insuficiencia cardíaca. El ruido está asociado con el estrés oxidativo, la disfunción vascular, el desequilibrio autonómico y anormalidades metabólicas. Esto potencia no solo el impacto adverso de factores de riesgos cardiovasculares como la hipertensión arterial o la diabetes, sino que también contribuyen a la progresión de aterosclerosis y el aumento de la susceptibilidad. Un ejemplo de esto es el ruido que causa el tráfico, gracias a un estudio danés que demuestra la relación entre el bullicio generado por el tráfico y el alto riesgo de infarto. Podemos concluir que la exposición de este ruido, en efecto, está asociado de forma significativa con los infartos de miocardio. De los datos que apuntan este experimento es que existe un 12% más de riesgo de sufrir un ataque de corazón por cada 10 decibeles que hay de ruido. Bueno, en cuanto al estrés y el sistema inmune, el estrés es un estado en el que la homeostasis, es decir, la capacidad de mantener un estado interno estable del organismo, se encuentra amenazada. Las amenazas para la homeostasis son llamadas estresores y las respuestas del organismo para establecerlas son las respuestas adaptativas. El organismo responde al ambiente externo e interno produciendo mediadores hormonales y neurotransmisores que proporcionan respuestas fisiológicas a las circunstancias imperantes. La medida de esas respuestas fisiológicas es, en primer acercamiento, al impacto de las condiciones ambientales sobre la salud. Y bueno, los objetivos primarios para las hormonas del estrés en el cerebro son el hipocampo y la amígdala, donde alteraciones neuronales pueden conducir a problemas de memoria, aprendizaje y emocionales. Por ello, los eventos y experiencias estresantes pueden activar una variedad de respuestas diseñadas por la evolución para evitar el peligro. Pero la exposición crónica a dichos eventos estresantes puede conducir a una mala regulación de los mecanismos de defensa HPA, resultado de desórdenes inducidos por el estrés. Existen dos tipos de estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo requiere una rápida respuesta del organismo del tipo lucha o huye, así se conoce. Y la reacción de estrés agudo es necesaria para la supervivencia, pero si las reacciones mediadas por el estrés ocurren repetidamente de forma crónica, puede haber efectos adversos para el individuo debido al desequilibrio en la respuesta de los sistemas corporales. Y durante el estrés a corto plazo puede ocurrir un incremento de la función inmune, mientras que en la reacción a largo plazo puede ocurrir deterioro de dicha función. En cuanto al estrés crónico, la exposición crónica a estrés conducente a cambios hormonales puede ser de particular importancia en reacciones adversas y desarrollo de estados de enfermedad. Este modelo de reactividad en términos de estrés inducido por el ruido ha sido implicado en el desarrollo de desórdenes del sistema cardiovascular, sueño, aprendizaje, memoria, motivación, resolución de problemas, agresión, etc. La exposición al ruido, tanto aguda como crónica, puede afectar a los niveles de cortisol. La regulación rítmica del cortisol es un factor importante a la hora de sobrellevar efectivamente el estrés físico o psicológico. En cuanto a la interferencia con la comunicación oral, tenemos entendido que la comunicación acústica interfiere con la capacidad para comprender una conversación normal y puede conducir a un número de discapacidades personales y cambios en el comportamiento. Estos incluyen problemas con la concentración, fatiga, incertidumbre, la falta de confianza, irritación, malentendidos, etc. El ruido puede interferir con el proceso educativo, como así lo muestran los estudios realizados en colegios situados en la proximidad de aeropuertos y que describen en el apartado rendimiento. El resultado de la interrupción de la comunicación oral como consecuencia del ruido puede ir desde
la simple molestia hasta un riesgo serio para la seguridad dependiendo de las circunstancias. Bueno, efectos sobre el rendimiento. Los efectos de la contaminación acústica en el rendimiento de tareas cognitivas han sido bien estudiados. La contaminación acústica deteriora el rendimiento de tareas en el colegio y en el trabajo, incrementa los errores y disminuye la motivación. Bueno, la atención lectora, la resolución de problemas y la memoria están fuertemente afectadas por el ruido. Se han identificado dos tipos de déficits de memoria bajo condiciones experimentales: recuerdo del contenido subjetivo y recuerdo de detalles occidentales. Ambos están adversamente influenciados por el ruido y bueno, los déficits en el rendimiento pueden conducir a errores y accidentes y ambos con consecuencias sobre la salud. Bueno, el desarrollo cognitivo y el lenguaje y la comprensión lectora disminuyen en los hogares ruidosos a pesar de que los colegios de los niños no sean más ruidosos que el promedio. Seguimos con los efectos del ruido sobre los fetos y recién nacidos. Tenemos que entre la semana 24 y la 28 de gestación ya se han identificado respuestas del feto al sonido. La exposición al ruido dentro del útero materno ocurre durante el desarrollo normal, ya que el sonido se transmite bien en el ambiente intrauterino. La maduración del oído y de la vía auditiva se completa una vez nacido el niño y en las primeras semanas de vida. A raíz de lo que dije tenemos una serie de conclusiones. La primera es que la exposición a ruido excesivo durante el embarazo puede resultar en pérdida auditiva a alta frecuencia en los recién nacidos y puede estar asociada con retardo en el crecimiento intrauterino y prematuridad. La segunda es que la exposición a ruido puede resultar en daño coclear, el cual consiste en un daño en el oído interno al nervio que da del oído al cerebro. Y que la exposición al ruido y otros factores ambientales pueden perturbar el crecimiento y normal desarrollo en niños prematuros. Ya para concluir, tenemos que la pérdida de audición en humanos es usualmente consecuencia de años de repetida exposición al ruido, que en fetos es poco probable, pero existe la posibilidad de que se produzca pérdida de la audición por la exposición materna al ruido. Vamos con accidentes y catástrofes. Algunos estudios han demostrado que el número de accidentes incrementó debido a los altos niveles sonoros equivalentes durante las horas de trabajo y las mayores catástrofes industriales como la de Chernobyl y algunas otras ocurrieron durante la noche. El principal factor que contribuyó a cada accidente fueron los turnos, la fatiga y somnolencia debido a la exposición del ruido. Para finalizar, seguimos con los efectos del ruido sobre la salud mental. La contaminación acústica no se considera una causa de enfermedad mental, aún así se asume que esta intensifica el desarrollo de desórdenes mentales latentes. Algunos estudios sugieren asociaciones entre el ruido e indicadores de salud mental, tales como el uso de drogas psicoactivas y pastillas para dormir. Otros nos arrojan que, por ejemplo, el ruido del tráfico no tiene que ver con la calidad de vida ni el desorden mental. Estos estudios se hacen mediante cuestionarios. Tenemos que la contaminación acústica contribuye a efectos adversos como lo son la ansiedad, el estrés, el nerviosismo, las náuseas, el dolor de cabeza, inestabilidad emocional, tendencia a la discusión, impotencia sexual, cambios de humor y demás. Ya terminamos con que el ruido ambiental parece estar ligado a síntomas psicológicos, pero no a desorden psiquiátrico clínico, aunque puede haber cierta unión para niveles de ruido muy altos.